martes 4 de julio con la noticia en la cumbre de la Organización de Seguridad de Shanghái, en la que Rusia, China e India han citado a los socios euroasiáticos para dar cuenta de la fortaleza de sus economías y del poder de su alianza como frente unido de cara a Occidente. El presidente de la Federación, Vladimir Putin, habla de los peligros de una guerra híbrida en la que, insiste el ruso, se están viendo inmersa su país con un papel en el que las sanciones, lejos de afectar a su economía, la están impulsando, y decía Putin que se demuestra todo esto con las cifras de crecimiento económico. Cita de la Organización de Cooperación de Shanghái en la que se ratifica que Irán se convierte en miembro de pleno derecho. El 15 de septiembre de 2022 ya firmó Teherán el primer documento que allanó el acceso, y esto cuando su presidente ha pedido durante la cita de jefes de Estado y de Gobierno que la hegemonía de Occidente se ve facilitada por la del dólar estadounidense y pide crear un nuevo orden, un nuevo sistema económico necesario, dice, para abandonar al dólar y usar las monedas nacionales en los arreglos comerciales entre diferentes países. Y esto cuando sobre el terreno lo que preocupa es la seguridad nuclear de la zona de Zaporilla, después de que se haya conocido que la central nuclear vuelve a estar desconectada totalmente de la fuente de alimentación de electricidad externa principal. De hecho, el ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania está seguro de que Zaporilla puede terminar por explotar. Pero en su opinión no va a haber una contaminación radioactiva. Según este experto, hay reactores fundamentalmente diferentes a lo que sucedió en otras catástrofes como la de Fukushima o incluso la de Chernobyl. Habrá una pequeña fuga con un radio de 1 kilómetro, dice el ucraniano, que se puede limpiar fácilmente, estilo Fukushima, y seguro dice que está de que los rusos van a intentar hacer explotar la central en un 95% de posibilidades. En Francia ya se han incendiado unos 5.900 automóviles desde que comenzaron los disturbios el 27 de junio. Asimismo, el Ministerio del Interior reporta 270 ataques a comisarías y daños alrededor de 1 millar de edificios. En los 7 días que duran ya los disturbios se han registrado un total de 3.490 detenciones. El cálculo es del presidente de la patronal de los empresarios galos, que avisaba en las últimas horas de graves repercusiones nacionales y europeas que supondrán a corto y medio plazo estos disturbios. De hecho, muchos turistas ya están cancelando los viajes de verano a Francia por los problemas sociales. Si miramos a los números que están haciendo públicos los ayuntamientos afectados, como es el de París, en la región de Île-de-France solo los daños al transporte público van a costar unos 20 millones de euros. La patronal habla de 200 negocios saqueados por completo, 300 sucursales bancarias destruidas y 250 estancos afectados. Y la curva de tipos en Estados Unidos, que vuelve a ser noticia. La línea que conecta los rendimientos de los bonos del Tesoro, según su duración, ha vuelto a profundizar en las últimas horas en su inversión entre los tramos a 2 y a 10 años. La inversión ha llegado este martes a los 108 puntos básicos al registrar la nota a 2 años, la más vinculada a la trayectoria inmediata de los tipos de interés, un rendimiento sobre el 4,9. La nota a 10 años está sobre el 3,8. La inversión es la mayor desde 1981, cuando lo habitual es que la curva de tipos se muestre en pendiente, ya que la mayor duración del bono, mayor incertidumbre para el bonista y mayor la rentabilidad exigida. Y el mercado laboral pincha en junio, empieza a mostrar señales de un empeoramiento de la coyuntura económica española. Los meses de junio, siempre positivos porque marcan el inicio de la temporada de verano, en esta ocasión se incorporan casi 55.000 nuevos afiliados. Sin embargo, el problema es que el dato es muy pobre para lo que suele ser habitual en esta época del año. De hecho, es el peor mes de junio desde 2015, y si se desestacionalizan los datos, esto es, se elimina el efecto de la creación de empleo propia de este mes, la realidad es que la economía española destruye más de 20.000 afiliados.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Martes 4 de julio, con la noticia en la cumbre de la Organización de Seguridad de Shanghái, en la que Rusia, China e India han citado a los socios euroasiáticos para dar cuenta a todos ellos de la necesidad de fortalecer sus economías y del poder de su alianza como frente unido y de cara a Occidente. El presidente de la Federación, Vladimir Putin, ha tomado la palabra tras escuchar a la mayoría de sus homólogos y dicho esto. Hybrid warfare was unleashed against us. They are using unprecedented, legitimate anti-Russian sanctions. I would like to emphasize that Russia counters all these external pressure, sanctions, provocations, and under current conditions, our country continues to develop consistently. The Russian people, as never before, has become consolidated. Unity and high responsibility for the destiny of the homeland. The entire society has demonstrated when they stood united against an attempt of armed rebellion. Using this opportunity, I would like to thank my counterparts from the Shanghai Cooperation Organization member states who expressed the support to the actions of the Russian authorities to protect the constitutional order, lives and safety of our people. We appreciate it. We will continue to strengthen ties with the SCO member states, and these ties are becoming stronger and stronger. Habla Putin de los peligros de una guerra híbrida en la que, insisten rusos, está viendo inmerso su país con un papel en el que las sanciones, y lejos de afectar a su economía, la están impulsando, y decía, esto se demuestra con las cifras de crecimiento económico. Para ello, señala Putin, deben intensificar las relaciones con las naciones asiáticas, a las que mira más allá de la zona de Asia Central, concretamente hacia Pekín y Nueva Delhi. Un discurso que hemos seguido de cerca en la redacción de Negocios Televisión, porque en la cumbre se ha hablado de desdolarización y puesto en relieve el potencial comercial de Rusia con los países de la OCS. José Antonio Bizner, las relaciones comerciales con los países de esta zona del mundo que se incrementan en un 37%. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ha hablado Vladimir Putin en el entorno de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que ha indicado que la crisis mundial se puede deber precisamente al aumento de la deuda de Occidente, de los países desarrollados. Dice Vladimir Putin en esa declaración que ha hecho en la inauguración de la Organización de Cooperación de Shanghái que cada vez más se ve que la crisis de deuda es la crisis fundamental sobre la que se mueve la posibilidad de una crisis mundial, precisamente en la deuda de los países occidentales. Dice también que se le está haciendo a Rusia una guerra híbrida por parte del G7, por parte de Occidente, no solo en el terreno, en el campo bélico, sino sobre todo en la economía, con esas sanciones que dice se están esquivando por parte de Rusia. El otro elemento fundamental lo ha puesto alrededor del rublo y del yuan. Dice que el 80% de todo el comercio entre China y Rusia ya se hace o en la moneda rusa o en la moneda china, o en el rublo o en el yuan, y dice que va a apoyar una declaración de la Organización del Comercio, de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que se está celebrando en Nueva Delhi, en India, con Modi de anfitrión, en el que se intenten plantear las bases, los fundamentos de una recuperación económica fundamentada sobre todo en un crecimiento económico sostenible, sin deuda, y que tenga los recursos también para conseguir un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Está también esa Organización de Cooperación de Shanghái poniendo en el punto de mira la fotografía también que se va viendo cada vez más alrededor de los problemas que puede tener en el corto plazo la economía y que buscaría salvarse sobre todo con un crecimiento del comercio. Dice que entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái ha crecido el comercio en torno al 37% desde Rusia, siendo uno de sus pilares fundamentales. Mensaje de ataque de Putin, sobre todo a Occidente, como su deuda puede llevar a una gran crisis mundial con ese endeudamiento que están teniendo el G7. Palabras que ha escuchado con atención el líder chino, un Xi Jinping, quien se muestra en contra de desvincular y cortar la cadena de suministro. Para ello apunta a la formulación de nuevas políticas exteriores independientes de Occidente, dice, para fortalecer la comunicación y la coordinación estratégica y para respetar también los intereses y las preocupaciones fundamentales de cada uno. We need to remain vigilant to attempts
effort by other parties to instigate a new Cold War and instigate a bloc confrontation in our region. We need to stand categorically against all attempts from the outside to interfere and orchestrate color revolutions. We need to take our fate into our hands and make sure that we achieve this well-being together. Number two, we must support peace in the region in the name of mutual security. Decía el chino que hay que centrarse en la cooperación práctica y acelerar la recuperación económica, tras conocer también durante este pasado lunes unas referencias de gestores de compras, unos PMIs, que no dejan una buena sensación para la recuperación económica del dragón dormido, al menos en el corto plazo. Интересы друг друга. И в этой связи, по мере того, как мы разрешаем все наши вопросы, которые перед нами стоят, и путем сотрудничества и координации наших действий. Таким образом, мы будем продолжать действовать совместные усилия для обеспечения благосостояния и благосостояния нашего народа. Мы получили постоянную поддержку от всех вас на протяжении последнего года при выполнении наших обязанностей. Я выражаю вам всем глубокую признательность от имени Индии. Un foro de esta Organización de Seguridad de Shanghái que el primer ministro indio, como escuchaban, Narendra Modi, ha utilizado para lanzar un mensaje de críticas a las naciones vecinas y comentado que la OCS no debe temer a las críticas de cara a algunos países que, a su juicio, utilizan el terrorismo transfronterizo como instrumento de política. Calificaba a Modi a la cumbre como la plataforma más importante del mundo para promover la paz, la prosperidad o incluso el desarrollo de la región de Eurasia. Considera el de Nueva Delhi que esta organización no solo es un foro de entendimiento, sino una cooperación mucho más extensa. Cita de esta ODS, la que se ratifica que Irán se convierte en miembro de pleno derecho. El 15 de septiembre del 22 firmaba Teherán un documento que hasta ahora allanaba su acceso y que finalmente ha conseguido. Y esto cuando su presidente ha pedido durante la cita de jefes de Estado y de Gobierno que la hegemonía de Occidente se ve facilitada por la del dólar estadounidense y que para crear un nuevo sistema económico es necesario abandonar al billete verde y usar monedas nacionales en los arreglos comerciales entre todos estos países. Y esto, lo decíamos en sumario, también sucede cuando sobre el terreno lo que preocupa es la seguridad nuclear de la zona, después de que Eva Villanueva se haya conocido que la central de Zaporilla vuelve a estar desconectada de la fuente de alimentación externa principal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, importante la noticia de última hora que llega desde la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. La planta vuelve a estar sin conexión con la línea eléctrica ucraniana. Lo acaba de decir y ha informado así el asesor del director general de Rosenergoatom. La línea eléctrica ucraniana conectada a la planta nuclear ha sido cortada. En declaraciones que acaba de ofrecer y que han recogido los medios rusos, ha señalado que habría sido Kiev, el gobierno de Zelensky, quien ha desconectado anoche la central nuclear de la fuente de alimentación externa principal. La noticia llega cuando apenas han pasado 24 horas desde que se informase de que la central volvía a estar conectada a una línea eléctrica por primera vez en 4 meses y apenas horas después de que el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtiera de la vulnerabilidad de la central y de que no se puede descartar el riesgo de un incidente. Y tras Wagner, la crisis abierta en Rusia deja entrever un complejo entramado de decenas de miles de efectivos impulsado y permitido por Putin, que ahora se le ha vuelto en contra. Cuenta el diario El País que trata de legalizar 30 empresas paramilitares. Sergio Fernández. Putin estaría intentando legalizar 30 empresas paramilitares rusas, las cuales se encuentran fuera de control y representan una amenaza para la estabilidad del país y de la región en general, según apunta el medio español El País. Esta medida ha generado gran preocupación tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hasta el punto de que algunos expertos en seguridad han advertido sobre los peligros de contar con empresas paramilitares sin ningún tipo de control o regulación, ya que podrían actuar de forma autónoma y tomar decisiones que podrían poner en peligro la seguridad de la población civil. Los críticos
críticos de esta iniciativa argumentan que legalizar estas empresas podría conducir a un aumento de la violencia y de la impunidad en el país. Apuntan a que sin un marco legal claro y una supervisión adecuada, estas organizaciones podrían cometer abusos y violaciones a los derechos humanos sin enfrentar las consecuencias legales. Por otro lado, aquellos que apoyan la legalización de estas empresas afirman que su existencia es necesaria para combatir amenazas internas y externas. Además, dicen que legalizar y regular estas organizaciones se garantizaría un mayor control sobre sus acciones y además evitarían que actuaran de una forma desmedida o irresponsable. En resumen, este intento de Putin de legalizar 30 empresas paramilitares rusas ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. Aunque es comprensible que el gobierno ruso busque fortalecer su seguridad interna, también es fundamental garantizar que estas organizaciones estén sujetas a un marco legal claro y a una supervisión adecuada para evitar abusos y posibles consecuencias negativas para la estabilidad del país y de la región. Gracias, Sergio. Y Suiza da un paso adelante ahora y adopta el 11º paquete de sanciones en consonancia con las europeas desde que Rusia lanzara la guerra hace ahora un año. Hasta ahora, el país neutral ha congelado 7.500 millones de francos suizos en activos rusos, que el embajador de Estados Unidos en Berna, por cierto, afirmó en marzo del 23, sin proporcionar detalles, que era solo una fracción de todo lo que podría bloquearse. Unas semanas más tarde, los embajadores del G7 enviaron de hecho una carta al gobierno helvético criticando las lagunas en el sistema suizo que hacen posible evadir algunas de las sanciones. El gobierno de este país ha seguido desviando las críticas y defendiendo todo su historial de sanciones que van más o menos en consonancia con lo que va aprobando Europa durante sus diferentes paquetes. Europa, que también confirma ahora que el viaje programado del alto representante para la política exterior de la Unión, Josep Borrell, a China la próxima semana ha sido retrasado por Pekín, lo ha dicho la propia Comisión Europea. Capítulo OTAN, el que se abre también este martes, que se vuelve a saltar sus propios procedimientos y extiende de nuevo el mandato del noruego Jens Stoltenberg al frente de la alianza durante al menos un año más y sin vistas a tener un sucesor claro. Eva Villanueva. Muy buenas, era una crónica anunciada, pero ya tenemos la confirmación oficial. La OTAN renueva un año más a Jens Stoltenberg al frente de la alianza. La organización, por tanto, ha decidido prorrogar un año más el contrato al secretario general en un gesto con el que apuesta por mantener al noruego ya experimentado en el cargo, mientras la guerra mantiene en alerta a los 31 miembros de la OTAN en lugar de buscar a un sucesor. Stoltenberg, 13º secretario general de la OTAN, debía renunciar a finales de año al puesto y ha sido el líder de la Alianza Transatlántica desde 2014 y su mandato ya había sido prorrogado en 3 ocasiones anteriores. Con su renovación ahora se asegura la continuidad en la cúpula de la OTAN mientras los aliados se encuentran inmersos en la ayuda a Ucrania frente a Rusia y tratan de evitar una escalada del conflicto que pueda desencadenar un enfrentamiento directo entre los países de la OTAN y Rusia. En un tuit, el propio Stoltenberg ha señalado que se muestra honrado por la decisión de que la OTAN haya prorrogado su mandato hasta el 1 de octubre de 2024. Además, asegura en ese tuit que el vínculo transatlántico entre Europa y Norteamérica ha garantizado la libertad y la seguridad durante casi 75 años y en un mundo más peligroso, señala Stoltenberg, dice que su alianza, la alianza de la OTAN, es más importante que nunca. Y esto cuando, Sergio Fernández, volvemos contigo, se confirma finalmente que los aliados no van a enviar aviones de combate a Kiev, al menos hasta que termine la contraofensiva. Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, asegura que Ucrania no va a recibir aviones de combate occidentales hasta que finalice su contraofensiva. Afirmó que el debate sobre el suministro a Kiev de los aviones de combate que ha pedido es importante, pero que no se va a resolver a corto plazo. Además, señaló que formar a los pilotos y a los técnicos, así como asegurarse de que existe una organización logística para el mantenimiento de las aeronaves, no será posible antes de que termine la contraofensiva ucraniana. Kiev lleva anunciando su contraofensiva en el marco de la operación militar especial rusa desde finales de 2022. Primero estaba prevista para la primavera y después se reprogramó para el verano boreal. De hecho, el gobierno de Volodymyr Zelensky declaró que ese aplazamiento se debió a la escasez de armas, al tiempo que presionaba a sus aliados occidentales para que le fueran suministrando más armas y cada vez más pesadas, incluidos tanques, aviones no tripulados y aviones de combate como los F-16. Gracias, Sergio. Pendientes, en todo caso, de cuando diga Ucrania que termina la contraofensiva para que las potencias occidentales puedan empezar a enviarle los aviones, según ha comentado la propia Alianza Atlántica. 19:20 minutos ya, los que pasan sobre las 2 en punto de la tarde.
publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y mientras tanto, Hungría se prepara para solicitar a la Comisión Europea que extienda la exención de sanciones a la eslovaca Slovnaft para poder garantizar que las exportaciones de productos refinados derivados del petróleo ruso siguen llegando a la República Checa. La actual exención de sanciones, que vence en diciembre de este año, se refiere a una subsidiaria de la húngara MOL. De hecho, según el titular de Exteriores de Budapest, su compañía necesita otro año más para completar las inversiones de Slovnaft, lo que permitirá a la refinería procesar petróleo crudo que no sea del tipo de los Urales rusos, el que viene de todas maneras en los mercados actuales con descuento. MOL suele utilizar crudo ruso suministrado por el ramal sur del oleoducto del Druzhba para sus refinerías en Eslovaquia y en Hungría, y es que es Eslovaquia la que sigue utilizando a día de hoy, 16 meses desde el inicio de la guerra en Ucrania, casi todo su petróleo por importación rusa, aunque planea, dice, reducir su dependencia a lo largo de este año. De hecho, para finales del 23, la participación, se espera, de crudo ruso pueda incluso aumentar en contraposición a los intereses del gobierno de esta nación, aumentar en el mercado energético eslovaco hasta un 35%. Noticia también hoy es Francia. Ya se han incendiado unos 5.900 automóviles desde que comenzaron los disturbios el 27 de junio, hará cosa de una semana, y asimismo el Ministerio del Interior es el que ha reportado hoy 270 ataques a comisarías y daños a alrededor de 1 millar de edificios, semana en la que ya los disturbios han provocado cerca de 3.500 detenciones. El cálculo es del presidente de la patronal de los empresarios galos, que avisaba en las últimas horas de las graves repercusiones nacionales y europeas que van a suponer a corto y a medio plazo, es decir, durante la temporada estival, todas estas protestas. De hecho, muchos turistas ya se están cancelando los viajes de este verano a Francia por los disturbios. Si miramos a los números que se están haciendo públicos, los ayuntamientos como el de París dicen que solo los daños en el transporte público de la región de Île-de-France, donde está la capital, van a costar unos 20 millones de euros y, según las cifras de la patronal, son más de 1.000 millones de euros los problemas económicos que ha suscitado esta crisis, después de haber saqueado por completo 200 negocios, 300 sucursales bancarias que han quedado destruidas o 250 estancos afectados. En una entrevista con Le Parisien, dice el responsable de los empresarios sobre la posibilidad de establecer un fondo público como el que pedían los comerciantes hace unas horas, que no se debe poner sobre la mesa todo lo necesario, no se debe derrochar ni dar dinero de manera constante, pero sí que se deben considerar avances únicos y soluciones temporales, dice, ya que algunos comercios no van a poder operar durante un tiempo. Sí que dicen que es necesario, por ejemplo, acelerar la instrucción de los permisos de construcción o las solicitudes de autorización de obras para reconstruir más rápidamente todo lo destruido durante los 7 días de disturbios en los que está sumida ya Francia. Y Argelia ha anunciado otro recorte en su producción diaria de petróleo en 20.000 barriles adicionales durante el próximo mes de agosto,
tras el decidido en abril pasado. En un comunicado de prensa citado en la página oficial de Facebook del Ministerio de Energía y Clima, se explica que esta decisión forma parte de los esfuerzos conjuntos realizados por la OPEP+, por la OPEP y los socios, que reagrupa países de la Organización de Países Exportadores y aliados encabezados por Rusia, en apoyo a los recortes anunciados por Arabia Saudí y por Moscú en las últimas horas para apoyar la estabilidad y el equilibrio en los mercados petroleros. Hoy es noticia también el Organismo Internacional para la Energía Atómica, que aprueba finalmente en su informe final la liberación al mar de agua tratada de la central nuclear de Fukushima, en Japón, según el plan trazado por el gobierno de este país, que a su juicio cumple con los estándares a nivel internacional para verter este tipo de residuos. Así, ha destacado que la liberación del agua tras ser sometida al sistema avanzado de procesamiento de líquidos supone un impacto radiológico bajo para la población y para el medio ambiente. El informe, que llega tras casi 2 años de trabajo por parte de los especialistas de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que han revisado los estándares de seguridad japoneses con la vista puesta en la protección y en la seguridad ciudadana para la purificación o para el tratamiento. Japón se somete ahora al permiso para eliminar las sustancias radioactivas en la práctica totalidad, a excepción del tritio, de forma que esté diluida o en niveles de radiación que al menos puedan cumplir con los estándares internacionales. En nuestro país, la demanda eléctrica cae un 6,4% en junio con respecto al mismo mes de hace ahora un año, y los ciclocombinados, esta es la noticia, fueron la primera fuente de generación, un 22% sobre el total, mientras que la solar o la fotovoltaica fue en términos brutos de 19.962 gigavatios hora, un 6,4% menos que en junio del 22. Si bien descontados los efectos de la laboralidad o las temperaturas, el descenso es del 5,7%. Sobre el mercado, accionistas significativos en Naturgy han planteado ahora que la compañía recupere la figura del consejero delegado. Lo hacían en las últimas horas. Ese consejero delegado, ese número 2 de toda la cúpula directiva de las compañías, que queda por detrás del presidente, en este caso detrás de Francisco Reynés, que hasta ahora ha copado los 2 cargos dentro de la compañía energética, y que en la última junta de accionistas, la última anual, dejaba claro que no estaba dentro de la hoja de ruta de la compañía poner en marcha este tipo de cambios, al menos en el corto plazo, y mientras tanto el proceso ese de escisión de Géminis sigue todavía en el dique seco. La Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Gobierno Corporativo del Consejo de Administración de Naturgy se ha reunido hasta en 5 ocasiones en los últimos 2 meses para tratar sobre la vuelta de la figura del consejero delegado, que desapareció tras el nombramiento de Reynés como presidente, con todos los poderes ejecutivos en febrero del 22. Se trata de una petición, esta de separar ya cargos de los principales fondos de inversión, de CVC, de JIP y también del australiano IFM, aquel que tanto problema suscitó hace ahora cosa de 1 año y medio sobre ese nuevo asiento dentro del Consejo. La idea de estos fondos es que Ignacio Gutiérrez Orrantia, máximo responsable de la banca de inversión de Citigroup en Europa, Oriente Próximo y África, termine siendo el consejero delegado de Naturgy. Y el camino de endurecimiento de política monetaria emprendido hará cosa de 1 año y algo por el Banco Central Europeo no está cerca de acabarse, porque predominan todavía los riesgos al alza para las perspectivas de inflación, si bien las decisiones más allá de un aumento planificado para este mes siguen dependiendo de los datos. ¿Y esto quién lo ha dicho? Lo ha dicho Joachim Nagel, el presidente del Bundesbank, que dice que a su modo de ver todavía tenemos mucho camino por recorrer. Palabras de un germano, uno de los halcones de mayor renombre dentro del seno del Consejo de Gobierno del organismo de Christine Lagarde, con una inflación subyacente que vuelve a acelerarse en junio, un revés para los responsables políticos que están todavía pendientes de esos 400 puntos básicos de incremento anunciados hasta ahora y cómo van a influir en la economía real de sus ciudadanos. Aunque sí que existe, y lo veíamos en los PMIs de ayer, en esos gestores de compras, una desaceleración en la actividad manufacturera, con una demanda de servicios que sin embargo se mantiene sólida. Eso sí, con la apertura de julio, y cuando el BCE ya está dejando de reinvertir los vencimientos de los bonos del APP, Nagel apunta a que se debe seguir reduciendo el balance significativamente a lo largo de los próximos años. De momento se está haciendo a ritmo de 15.000 millones anuales, y Christine Lagarde en la última reunión, en la última rueda de prensa tras la cita de su Consejo de Gobierno, le decía a Negocios Televisión que no hay planes para cambiar este modo de operativas por parte del supervisor de Frankfurt.
La curva de tipos de Estados Unidos que vuelve hoy a ser noticia. La línea que conecta los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y a 10 años vuelve a profundizarse. La inversión ha llegado este martes a los 108 puntos básicos. Se registra la nota a 2 años, la vinculada más cercanamente a la trayectoria de los tipos de interés por ser la que tiene un menor tiempo de duración. Ha registrado la nota a 2 años un rendimiento sobre el 4,9%, la de a 10, la T-Note, un 3,8%. Es la mayor inversión desde 1981. Lo habitual hasta ahora es que la curva de tipos se muestre en pendiente, ya que a mayor duración del bono, mayor incertidumbre para el bonista, pero también mayor la rentabilidad exigida. Cuando se produce una inversión como esta, el mercado descuenta que los altos tipos de ahora dañarán a la economía y por eso en el futuro los bancos centrales tendrán que bajarlos. Es por eso que en Estados Unidos se ha tenido históricamente la inversión de la curva como un preludio de la recesión en los meses siguientes. De hecho, y decíamos, es la inversión más pronunciada desde 1981, fue cuando las agresivas subidas de tipos por parte de la Fed de Paul Volcker para tratar de domesticar a una inflación de 2 dígitos acabó con una posterior recesión económica. Y ante todo, China quiere detener la sangría sobre el yuan y son ahora los principales bancos estatales los que han bajado los tipos de interés de sus depósitos en dólares por segunda vez consecutiva en este último mes. Eva Villanueva. Muy buenas. Los principales bancos estatales de China han bajado los tipos de interés en sus depósitos en dólares y lo han hecho por segunda vez en un mes. Un nuevo movimiento que llega promovido por Pekín, mientras las autoridades intensifican sus esfuerzos para detener la caída del yuan, de su divisa. En concreto, los tipos ofrecidos por los 5 grandes prestamistas estatales para la mayoría de los depósitos en dólares pasan y se sitúan ahora al 2,8% frente al 4,3% anterior, según la información que ha publicado Reuters, que no ha conseguido la confirmación ni por parte del Banco Popular de China, que suele orientar a las entidades en estos tipos de interés de depósitos, ni en las propias protagonistas. En concreto, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank y Bank of Communications. Los expertos explican ahora estos movimientos, este recorte en esa preocupación que mantienen las autoridades de Pekín, los responsables políticos, por la posibilidad de que una caída prolongada del yuan desaliente la inversión extranjera y provoque una salida de fondos al extranjero. Quieren así, por tanto, acercar los tipos de interés en el extranjero a los tipos nacionales que, como recordarán, también se han recortado en este intento por no avivar el ahorro y, al revés, tratar de impulsar el gasto y el consumo y estimular así la economía china. El yuan es una de las divisas asiáticas que peor se está comportando en el año, con una caída de casi el 5% frente al dólar debido a esa ralentización de la economía china y al aumento de los diferenciales del rendimiento con Estados Unidos. Y precisamente es la decisión de Pekín, la de controlar la exportación que comentábamos aquí en Negocios Televisión en la jornada de ayer, de 2 metales clave, concretamente la que podía ser un arma ahora de doble filo. Y es que los expertos advierten de que únicamente, y por otro lado, en contra de los intereses que tiene el gobierno de Xi Jinping, podría acelerar los esfuerzos de los países actualmente dependientes para reducir las importaciones de la segunda economía del mundo y lanzarse a otros proveedores que les salgan mucho más rentables desde el punto de vista económico, comercial y de seguridad también. Recordemos que en las últimas horas ha hecho público el gobierno chino un nuevo sistema de licencias a la exportación, concretamente de estos 2 metales, el galio y el germanio, unos estrictos protocolos para controlar la exportación de estos 2 metales que se llegan a calificar en ocasiones como cruciales para la industria de los semiconductores, para las telecomunicaciones o para los vehículos eléctricos. Todo ello, la nueva economía verde que se quiere desarrollar en los próximos años. Tanto el galio como el germanio no son metales particularmente difíciles de encontrar, pero el problema y la barrera de entrada que tienen es que son caros de extraer. Relativamente, China acumula casi la totalidad de la producción por su capacidad para mantenerlos baratos para el conjunto del mercado mundial. El caso es que el galio y el germanio son productos derivados de la procesación de otras materias primas como es el carbón o la bauxita, la base de la producción del aluminio. Se emplean, lo decíamos, en defensa, en pantallas o incluso en la movilidad eléctrica. Y el mercado laboral pincha en junio, empieza a mostrar señales de un empeoramiento de la coyuntura económica en España. Los meses de junio, siempre positivos para el empleo,
por aquello de que marcan la temporada del inicio del verano y apoyan al turismo, el motor de la economía española. Pues bien, en esta ocasión se han incorporado casi 55.000 afiliados. Un dato de creación, sí, pero es que el problema es que se crea de una manera muy pobre para lo habitual en esta época del año. De hecho, es el peor mes de junio desde 2015 y si se desestacionalizan los datos, esto es, que se elimina el efecto de la creación de empleo propia de un mes como junio, la realidad es que la economía española destruye 20.200 afiliados a la Seguridad Social. El último mes en el que la economía española perdió empleo fue en julio del 22, esto es, ahora casi hace un año. El frenazo del mes de junio acaba así con las expectativas del gobierno de conseguir el récord de los 21 millones de afiliados este mismo año. La mayor parte de los sectores, comportamiento peor de lo habitual, en lo que se destaca la hostelería, que incorporó 32.300 afiliados. Esto es un 10% menos de media que los meses de junio del anterior ciclo económico expansivo. Se acaba aquí el capítulo del gobierno para conseguir ese objetivo de 21 millones de afiliados, un tema que irá a debate esta misma tarde en esta casa a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular española. En Negocios Televisión tenemos el debate económico con los principales portavoces de las formaciones que se presentan a las generales del próximo 23 de julio en precisamente esa consonancia económica, y conoceremos ahí las propuestas desde la Torre Cepsa de Madrid. Y luz verde hoy en el Consejo de Ministros este martes al fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, en hospitales y farmacias o en los centros sociosanitarios, las residencias de ancianos, por ejemplo. De este modo se cumple la retirada con casi carácter general. Todavía se van a mantener en ciertos espacios vulnerables, por ejemplo en las zonas de oncología de un hospital, y a partir de su publicación en el BOE, estas mascarillas que utilizaba el presidente Sánchez en la reunión de hará cosa de unos años con el consejero delegado de Alphabet, con Sundar Pichai, finalmente no se van a tener que utilizar. En el BOE, eso sí, se hablará de recomendación de llevar las mascarillas en todos estos sitios, en los centros sanitarios, hospitales, farmacias, aunque en cualquier caso se podrá mantener en algunos espacios donde haya características especiales o pacientes inmunodeprimidos, como son las unidades de cuidados intensivos, las UCIs o las urgencias de los hospitales. El caso es que si bien el gobierno ha estado luchando para ponerse de acuerdo sobre el próximo presupuesto federal, y esto es en Alemania desde principios de año, el ministro de Finanzas Christian Lindner quiere mantenerse fiel a su objetivo y reimponer el freno a la deuda de la locomotora europea por primera vez desde 2019 en el presupuesto que el Gabinete Federal aprueba mañana miércoles. Tras la pandemia o la crisis energética, dicen que es necesario volver a la normalidad fiscal, según el borrador del Departamento del Político Liberal. El presupuesto para el próximo año se ha reducido a 445.700 millones de euros, desde los casi 477.000 de hace ahora un año, aunque Alemania va a seguir generando nueva deuda, eso sí, concretamente 16.600 millones, menos que este año, pero que ahí todavía tiene canje en el presupuesto federal y en esa emisión de deuda adicional. Según este borrador, todos los ministerios, y esto también es parte de la noticia, todos los ministerios tendrán que recortar gastos, excepto el Ministerio de Defensa, que recordamos, aprueba el mayor rearme para Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto sucede en Berlín, pero es que en París, más allá de los disturbios, el plan de reducción de la deuda de Francia debería ser más ambicioso de lo que ya se ha presentado por el Ejecutivo de Emmanuel Macron. Es la conclusión, al menos, que ha lanzado este martes el presidente del Tribunal de Cuentas francés y excomisario europeo, Pierre Moscovici, quien también ha hablado en las últimas horas con una entrevista en Euroactiv y habla de unos niveles preocupantes en Francia para la zona euro, deuda pública que supera el 111,6% sobre PIB y un déficit en zona de 4,7%. De esta manera no se cumplen, de hecho, con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a pesar de esa reforma que ha propuesto la Unión Europea. Dice Moscovici que los esfuerzos de reducción de la deuda tardarán mucho en llegar. En una entrevista advierte de que las proyecciones económicas del gobierno de Macron se basan en cifras de crecimiento optimistas y deja caer que no en la realidad de lo que está viviendo la segunda economía de la zona euro. A diferencia de lo que predice el ministerio que dirige Bruno Le Maire, Moscovici espera que el déficit público pueda volver a subir a lo largo del próximo año 2024. Y mientras tanto, el déficit presupuestario de Austria debería reducirse a la mitad, muy por debajo del 3% del PIB del país,
para 2024, según ha comentado el ministro de Finanzas del país europeo, citando la necesidad de llevar a Viena a un camino presupuestario sostenible, ya que el déficit del país asciende ya a 6.000 millones de euros, según los cálculos entre enero y mayo. Magnus Brunner ha enfatizado la importancia de apoyar al Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación, concentrándose sobre todo en el desarrollo a largo plazo, pidiendo presupuestos sostenibles a nivel nacional para su gobierno, pero también al europeo. Y sobre la propuesta de la Comisión de incrementar los fondos en 65.800 millones de euros adicionales para el marco financiero plurianual de la Unión a 2027, con el que la presidenta Ursula von der Leyen ya dejó claro que la mayoría iría destinado a la reconstrucción de Ucrania, Austria lo rechaza. Dice que no puede aceptar un incremento de los fondos ni las aportaciones europeas. Bueno, y en el mercado español, Enel no tiene ninguna intención de vender sus participaciones en Endesa, controla un 70%, pero es que ni ahora ni en el futuro, ya que la compañía es un activo estratégico clave para la italiana. Son fuentes de la compañía con las que ha podido hablar Negocios Televisión las que desmienten tajantemente las informaciones publicadas a primera hora de la mañana en el diario El Confidencial, en la que se estaba hablando de que Borja Prado, el actual presidente de Mediaset España, se había reunido con el de Repsol, con Antonio Brufau, para discutir la posibilidad de españolizar Endesa, en el caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones generales y cayera ese escudo antiopas que está puesto en marcha y que ya Alberto Núñez Feijóo ha comentado que quiere quitar si llega a la Moncloa a partir del próximo día 24 de julio. De hecho, desde Endesa se han apresurado a primera hora de la mañana a desmentir la publicación por los efectos distorsionadores que decía podría tener esta noticia en los mercados financieros. El caso es que a esta hora de la tarde Endesa está rebotando por encima del punto porcentual y cotiza ya por encima también de los 20 euros el título. Desde Repsol dicen que no han analizado ni están analizando ningún acuerdo para adquirir Endesa. Y donde parecen que las operaciones de mercado van a ser más factibles y por el control que tienen, es Carlos Slim, que aspira a tomar con FCC, Metrovacesa, excluirla de bolsa y luego fusionarla con Realia. Avanza este martes el economista que el movimiento sería estratégico de cara a poder plantear después una operación corporativa para integrar a todas estas dos compañías. La inmobiliaria, que ya controla a Slim, lo hace a través de FCC, tiene una participación de más del 75%, es actualmente el tercero dentro del capital por detrás del Banco Santander y de BBVA, que cuenta con una participación cercana al 21%. El caso es que precisamente los de Carlos Torres Vila son los que tienen la llave para que los planes de Slim se lleven a término. Y ya, al parecer, según este diario, según El Economista, el empresario mexicano habría iniciado las conversaciones de cara a una oferta pública, una futura oferta pública de adquisición, una OPA, para tratar de comprar ese 20,84% que tiene BBVA de Metrovacesa para poder controlarla finalmente y excluirla de bolsa para posteriormente, decíamos, según esa operación de mercado, fusionarla con Realia. Y mientras tanto, revés de la justicia para Google en Francia. La Dirección General de Competencia de este país, la Dirección de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude, confirma una multa de más de 2.000 millones de euros por no haber facilitado la información que le pedían sobre el consumo, concretamente sobre el consumo de los usuarios en la plataforma principal. Las principales quejas se refieren no solo al buscador de Google, que también, sino a la Google Play Store, su tienda de aplicaciones. Más específicamente, se observa, según el organismo francés, que el motor de búsqueda tiene falta de información relacionada con los criterios para clasificar los resultados de la búsqueda de los usuarios y que, por lo tanto, podría estar primando los que le interesa a la propia compañía frente a una libre competencia dentro del mercado. Y decíamos, esto por parte de Google en Francia. El caso es que para Meta también ha habido revés en su impugnación judicial en la Unión Europea en el marco de la decisión antimonopolio de Alemania, en la que se ha ordenado la revisión del modelo comercial de la compañía. Las autoridades de competencia que investigan a una empresa por supuestos abusos de posición dominante están justificadas ahora, dicen, para considerar también otras reglas, entre ellas el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea durante su investigación. Un fallo que, de llegar a término, golpearía en la base de la apelación de los de Zuckerberg al interpretar otras reglas
como la Ley de Protección de Datos, los organismos de control de la competencia, y que estarían obligados por el deber de cooperar de buena fe con los reguladores pertinentes y también, dicen, con el respeto mutuo, ayudarse en el desempeño de las tareas que se derivan, según las palabras que ha utilizado el abogado general para el Tribunal de la Unión Europea. Y a esta hora de la tarde también hay que mirar a los títulos en Francia de la compañía Casino. Está disparada el grupo Casino en el CAC, en el París, un 16,22%, cotiza muy cerquita de la zona de los 5 euros el título, cuando la firma de distribución y supermercados ha anunciado que podría ser objeto de una futura operación de mercado. La capitalización de la compañía está tocada, los títulos valen menos de lo que hacían hace meses, concretamente después de encadenar una mala racha de resultados, y ahora dice la compañía que podría evitar la quiebra porque han surgido varios interesados en hacerse con el control del capital. De hecho, la firma ha recibido la oferta conjunta de Epic Global Commerce y Fimalac y otra de 3F Holding para la adquisición de todas sus operaciones. Una propuesta que se va a estudiar en el Consejo de Administración en negociación con los acreedores esta misma semana. Pendientes de todo esto, pendientes del mercado francés, a esta hora de la tarde los títulos de Casino están rebotando por encima del 16%. Daniel Santacreu, analista de Mercatrading Bolsa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy